Buenos días a todas las personas que ya están conectadas a nuestro segundo día de Summit GIT 2023. Muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por el acompañamiento, por la participación. La verdad que nos complace mucho ver la acogida que ha tenido nuestro Summit en esta ocasión. Entonces, estamos dando unos minuticos, como es lo habitual, para que se conecten las personas que están inscritas, para que vayan entrando a la sesión y ya en unos minutos iniciamos. De nuevo, mil gracias a todos. Sí, ya. Van a también estar escuchando los que ya están conectados al equipo de Hater, que ya está en compañía de nuestro facilitador de la primera charla de hoy. Ya lo vamos a presentar en unos minuticos. Entonces, ya estamos de nuevo con ustedes. De pronto, como todos ya los están viendo, Andrés, Don Eduardo y Arnoldo, y si quieren saludar, decir buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, Rocío, ¿qué tal? Hola Andrés, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días Arnoldo, buenos días Don Eduardo. Estamos dando un tiempito para que la gente ingrese, unos minuticos, y ya en breve damos inicio. Perfecto. Aquí disfrutando un café colombiano, no hay problema. Muy bien. No hay azúcar. Me cuesta un trabajo carne callado. Buenos días de nuevo a todos. Estamos saludando a las personas que se están conectando a nuestro segundo día de Summit GIT 2023. Bienvenidos, gracias por atender nuestra invitación, gracias por atender la convocatoria. Estamos saludando a todos los que se han estado conectando de forma puntual, que quieren y que tienen expectativa de la charla que vamos a realizar el día de hoy. Y ya en breve vamos a dar inicio. Buenos días para todos. Por favor, si alguien tiene algún tema de sonido o no nos están escuchando o viendo bien, por favor nos avisa. Ahorita nos llenamos de asuntos. Buena señal. Estamos corriendo. Pues, qué misterio. Que si también de puesto que Andrés nos está viendo, por favor. Ya te habían hecho la prueba. Hasta las pruebas. A los presentadores de televisión cuando les están captando están charlando.
De nuevo, buenos días para todos los que se han ido conectando a nuestro segundo día de Summit GIT 2023. Bienvenidos. También están viendo que hoy vamos a tener una modalidad de charla diferente. Vamos a tener un conversatorio. Y realmente nos parece súper interesante porque estamos cambiando un poco el formato, porque nos parece una forma diferente de comunicar la información y que vamos a tener la oportunidad de interactuar, vamos a tener la oportunidad de que todos participen. Entonces, va a estar interesante. Por eso están viendo personas que están en la oficina, las instalaciones de GIT. Que ya la mayoría nos conocen, pero ahorita vamos a hacer la presentación oficial y ya en breve damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muy seguramente cuando ya Camilo nos dé la indicación, que sean como las 9:10 en punto, damos inicio. ¿Verdad, Camilo? Sí, Rocío, perfecto. Ok. Ese sonido es Benacén. Buenos días para todos. No sé si está bien para el equipo de trabajo, Camilo, siendo las 9:10 y obviamente también respetando el tiempo de la asistencia, el tiempo de todas las personas que nos están acompañando. Si está bien, que demos inicio a nuestra segunda sesión de Summit. Sí, me parece perfecto, demos inicio. Ok, entonces, de nuevo, buen día, de nuevo bienvenidos. Para nosotros es muy emocionante empezar este segundo día de Summit de hoy con esta charla. Quiero presentarles a Andrés Carantonio Farías. Andrés, si quieres levanta la manito para que todos te vean, porque es que a veces como que se diluye un poco la imagen. Andrés, hola Andrés, Gracias. ¿cómo estás? Andrés es el director de auditoría interna del grupo Invercolsa y filiales, ya él nos va a contar con más detalle y demás, y ha preparado para nosotros hoy este conversatorio, ¿sí? Quisimos no hacerlo tanto tipo charla, sino tipo conversatorio, denominado Transformación Digital. ¿Qué valor agrega en la organización una perspectiva desde la auditoría interna? Entonces, es un tema que va a estar muy interesante. Realmente sabemos el contexto y que realmente Andrés ha estado muy comprometido con la preparación de este conversatorio. Entonces, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por tu iniciativa de acompañarnos y de aportar en este Summit 2023. Muchas gracias por tu iniciativa de hacerlo en esta dinámica más tipo conversatorio, más interactivo, en que podamos nosotros interactuar. Incluso el auditorio también va a poder interactuar contigo. Entonces, de nuevo, bienvenido, muchas gracias. Para quienes no conocen a Andrés, voy a hacer una referencia muy breve de su perfil. Andrés es economista, máster en Dirección Económica y Financiera y MBA, experto liderando procesos, proyectos de auditoría interna bajo la aplicación de estándares internacionales de la profesión definidos por el IIA. Control interno, compliance, así como la evaluación de riesgos y de la gestión organizacional. Dentro de sus competencias se encuentran el enfoque al detalle, la planeación, orientación a resultados, comunicación, así como el entusiasmo y la pasión por lo que hace. Realmente sí lo hemos comprobado, Andrés. Andrés ha liderado equipos de alto desempeño desarrollando proyectos de transformación de áreas de auditoría para cumplir estándares internacionales.
Durante su vida laboral ha compartido con equipos multidisciplinarios, personas de diversas nacionalidades que han contribuido en la formación profesional y en su crecimiento personal. Entonces, sin más preámbulos, Andrés, de nuevo te damos la bienvenida. Muchas gracias. Ya les voy a dar paso para que iniciemos. También quiero hacer la presentación de las personas que están acompañando a Andrés en la charla del día de hoy y que nos van a guiar también en el conversatorio. Don Eduardo González. Don Eduardo, por favor, salude. Buenos días. A don Eduardo creo que ya la mayoría lo conocen. Don Eduardo es el presidente de GIT. Nos acompañó la semana pasada con una charla demasiado interesante y va a estar como también acompañando en el conversatorio Andrés y guiando como las preguntas de temas que queremos compartir hoy. Y también está Arnoldo Teana. Arnoldo, saluda. Buenos días para todos. Arnoldo tiene un rol de gerente de cuenta en GIT. Ha acompañado diferentes procesos y también tiene experiencia en lo que significa trabajar en proyectos de transformación analítica, de transformación de teoría. Entonces, pues, ideal también que nos estés acompañando hoy. Entonces, si les parece, les doy paso. Antes de dar paso a que iniciemos el conversatorio, una invitación para todas las personas que nos están acompañando hoy en la sesión, y es que las preguntas las podemos ir haciendo durante el desarrollo del conversatorio, ¿sí? No vamos a esperar hasta el final, sino que las pueden ir formulando por el chat y nosotros las vamos a ir revisando y las vamos a ir trasladando a Andrés y pues a los compañeros para que podamos ir respondiendo y que realmente se vuelva un conversatorio interesante y que vaya aportando también a resolver esas inquietudes que se puedan ir generando desde el auditorio. Entonces, adelante, compañeros. Andrés, súper bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo y Arnoldo. Muchas gracias por este espacio y por invitarme a esta su casa de GIT. La verdad, me siento encantado de poder visitar, de poder tener una conversación sobre temas que son que están a la vanguardia en este momento y sobre todo temas que son de gran interés o deben de ser de gran interés para nosotros los auditores internos, para aquellos que ejercemos la profesión de auditoría. Entonces, gracias. Bueno, Andrés, reitero pues lo comentado por Rocío, pues te agradecemos muchísimo que una persona que tiene tantas cosas que hacer nos acompañe un rato. Yo creo que todos, para iniciar el conversatorio es fundamental que Andrés de pronto nos contextualices un poquito qué es Invercolsa, pues para que todos entendamos hasta cierto punto la magnitud, porque es un grupo. Y esta es una experiencia que nos parece muy interesante precisamente por la complejidad y la magnitud que tiene un grupo de auditoría, ¿no? Una auditoría corporativa. Y hay muchas empresas que están presentes que son también corporativas, empresas de cierto tamaño. Y las que no son corporativas, pues pueden ver un espejo y un reflejo de lo que se hace, pues para que puedan emular esos éxitos, y superar esos retos que impone hoy día la transformación analítica aplicada a la auditoría y cómo la auditoría se proyecta de una manera mucho más eficiente y efectiva hacia la organización, que creo que es lo que esperamos, ¿no? La auditoría es un intermedio, ¿sí? De apoyo a la organización. O sea, la transformación analítica no es para la auditoría, sino para la organización a través de la auditoría. Creo que eso hay que entenderlo un poquito porque a veces nos centramos en resolver el problema de la auditoría, no, pues que el problema no es de la auditoría, es de la organización. Entonces, Andrés, bienvenido nuevamente. Entonces, para que iniciemos el conversatorio, que nos contextualices un poquito y los retos que has y que estás enfrentando. Bien, Eduardo. Invercolsa es una compañía, digamos, nosotros nos encontramos presentes en el sector de la energía. Es una empresa, básicamente es un holding que administra unas inversiones en empresas del sector del gas.
Tenemos 4 compañías controladas, 9 compañías que están dentro de nuestro portafolio que no controlamos, pero que tenemos una participación importante. Entonces, resumiendo, Invercolsa es una empresa, digamos, determinante e importante al sector del gas en el país. Hoy por hoy, desde hace 2 años aproximadamente, vuelve a ser controlada por el grupo empresarial Ecopetrol. Nosotros somos una empresa que formamos parte del grupo empresarial Ecopetrol. Y bueno, la trascendencia y la labor social y económica de Invercolsa radica no solamente en el hecho de que somos un jugador clave del sector del gas, sino que entendemos en Invercolsa nuestra responsabilidad social y de cara a las empresas filiales que nosotros administramos, porque pues nuestra razón de ser es atender las necesidades de un energético tan importante como es el gas natural o el GLP para las familias colombianas. Tenemos presencia en un número importante de municipios en el país a través de nuestro negocio de distribución de gas natural, que pues estamos presentes a través de compañías como Alcanos, Gases del Oriente y Metrogas. También participamos en el mercado del GLP a través de una compañía que se llama Combustibles Líquidos de Colombia. Y también estamos presentes en el negocio de transporte de gas natural a través de Progasur. Eso hablando de las empresas, digamos, del portafolio sobre el cual nosotros controlamos. Y tenemos una serie de inversiones en otras compañías muy importantes también del sector, como son Gases del Caribe, Gases de la Guajira, bueno, entre otras. Entonces, exactamente. Bastante grande. Interesante, digamos, la manera como arranca Eduardo la conversación frente a las expectativas que puede existir a lo que es la transformación digital. Y los expertos en este tema, yo sencillamente lo que he hecho de un tiempo para atrás hacia acá es subirme a esa ola de todo lo que es la tecnología. Nuestro anterior presidente en el grupo empresarial Ecopetrol hablaba de un término que acuñó muchísimo en Ecopetrol, que es la sostenibilidad, y es cómo las compañías logran ser sostenibles apalancándose desde el punto de vista de la tecnología. Es importante mencionar, digamos, y resaltar que la transformación digital, digamos, tiene 3 pilares fundamentales, o desde mi perspectiva. Uno de ellos, indudablemente, es el uso de la tecnología, pero también se necesita lo que es el tema de la cultura y las personas. Entonces, nosotros, claramente, Eduardo mencionaba y hablaba de cómo esto no solamente es un aspecto que debería preocupar a los auditores internos, sino en general a las organizaciones. Yo creo que en el grupo empresarial donde yo trabajo, para el cual yo trabajo, de hace unos años para acá, lo hemos entendido y venimos trabajando de manera tal para emprender, digamos, hacer uso de las tecnologías para robustecer nuestros procesos, la manera como hacemos negocios, pero necesariamente también esto implica un reto importante en la medida en que hay que generar cultura, hay que trabajar con las personas para que exista esa interiorización de lo que es la transformación digital. Okay. Gracias. Gracias, Andrés. Andrés, pues hemos visto, digamos, la conformación y la gran responsabilidad y retos que tienen hoy en día tú como director corporativo y con tu equipo de trabajo. Quisiera compartirnos a todos nosotros, a nuestra audiencia, la motivación y aquellos aspectos importantes que tuvieron en cuenta o más relevantes a considerar para mejorar u optimizar este proceso de auditoría. Bien. Cuando yo llego al grupo hace aproximadamente ya 4 años, y con nuestro grupo primario de trabajo en la función de auditoría, hicimos un análisis de cuál era nuestra situación como función y como proceso.
seguramente el público que nos acompaña, que está compuesto en su mayoría por auditores, pues nuestra función es de vital importancia, dado que nosotros somos proveedores del servicio de aseguramiento desde una óptica digamos, independiente para toda la organización. Y también ejercemos el rol que ya lo hemos visto y estamos acostumbrados a conversar de consultoría. Entonces, en ese análisis que hicimos nos dimos cuenta que teníamos que hacer cambios. La función de auditoría es un área, un proceso que en el día a día, en el desarrollo de su trabajo, genera gran cantidad de información, ¿sí? Pero además está soportado sobre una metodología que establece el instituto y que nos obliga a tener un respaldo, un soporte, una herramienta de gestión que nos provea, digamos, la capacidad de hacer un trabajo de manera organizada y estructurada. Entonces, en ese momento, conversando con el equipo de trabajo, asumimos ese reto, ¿sí?, de adoptar una herramienta, pero adicionalmente de buscar entrar en el escenario de transformarnos nosotros como auditores. Normalmente los auditores son, y ahí me voy a poner en primera persona como ejemplo, somos profesionales muy rígidos, muy cuadriculados. Les mencionaba al principio que definitivamente la transformación digital no depende únicamente de tener un buen componente tecnológico, sino tiene un componente de cultura, ¿sí? Y nos implica a nosotros un reto de cambiar, de repensarnos y de reinventarnos, como viene cambiando y evolucionando el tema tecnológico a nivel mundial, ¿sí? La humanidad en los últimos 20 años ha tenido un despertar y una revolución en términos tecnológicos muy importantes. Entonces, es como involucrar todo ese componente tecnológico en nuestro proceso para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes internos a nivel de la organización. Esa es como nuestra motivación, o fue lo que en su momento nos motivó y lo que hemos tomado como motivación para desarrollar este trabajo. Perfecto. En ese proceso, Andrés, como tú hablabas de los 3 pilares, ¿no? O sea, la parte del equipo humano, la cultura, o sea, el cambio de cultura, el que nosotros llamamos hoy día el nivel de madurez. Nosotros tenemos que, hoy día en todos los proyectos de las organizaciones se habla de los niveles de madurez o niveles de capacidad, o sea que hasta dónde podemos llegar y cuándo y cómo. Para ese paso inicial, ¿sí?, para iniciar todo este proceso, ¿sí?, desde el punto de vista de tecnología, ¿cómo fue ese proceso? Que nos cuentes un poquito, ¿sí?, cómo se incorporó la tecnología al proyecto. Yo creo, Eduardo, que surge indudablemente a partir de una necesidad, ¿sí? Yo mencionaba, yo creo que inicialmente el tema de la gestión, ¿sí?, que lo hemos conversado en varios escenarios nosotros, de cómo se necesitaba para la función de auditoría un componente tecnológico que nos permitiera y nos facilitara la gestión de nuestro proceso, la función de auditoría como proceso, pero también que nos permitiera visualizarnos hacia el futuro, ¿sí? O sea, la función de auditoría interna está cambiando, como está cambiando el mundo. Nosotros no podemos ser ajenos a ello. Hoy por hoy las conversaciones en torno a inteligencia artificial, nuevas tecnologías, Big Data, pues eso está es el pan de cada día a nivel de todas las organizaciones, inclusive también en el día a día de las personas. Cuando uno mira un poco cuáles son esas herramientas con las que se cuenta para desarrollar de una u otra manera la transformación digital, pues uno encuentra conceptos interesantes como el Internet de las Cosas, como todo lo que tiene que ver con el cloud o la información en la nube, la inteligencia artificial, el e-learning. Entonces, definitivamente nosotros vimos una necesidad en el grupo de entrar en esa era de empezar a mirar también hacia el futuro y cómo cambiamos nuestra forma de hacer el trabajo para hacerlo de una manera, digamos,
que se alinee a las expectativas de la organización y de nuestros clientes. Hace unos días, un miembro de mi equipo de trabajo me compartió una lectura muy interesante que está muy enfocada a los retos que existen en todas las organizaciones y al nivel de comercio de cara a la cadena logística de abastecimiento, y hablaba de alinearse, de ser ágiles, y yo creo que eso también es aplicable a nosotros como los auditores. Nosotros tenemos que alinearnos a las necesidades de nuestros clientes, ser ágiles en la medida en que tenemos que advertir de los posibles riesgos que se puedan llegar a materializar en una compañía, pero también de ser, digamos, oportunos, y yo creo que en la medida en que una función de auditoría incorpore el desarrollo tecnológico en su quehacer diario, facilita su trabajo. Ok. Andrés, teniendo en cuenta y partiendo, digamos, de esos 3 pilares de transformación digital que has mencionado previamente, y teniendo en cuenta, digamos, lo que nos ha comentado de las necesidades y expectativas y de involucrar la tecnología, las personas, los procesos a través de un trabajo colaborativo, pues hoy en día existen muchas soluciones de gobierno, riesgo, cumplimiento y auditoría. ¿Nos puedes compartir cómo fue ese proceso de análisis, el proceso de selección para poder optar y seleccionar la solución Diligent GRCA, donde enmarca un conjunto de soluciones de gestión, entre ellos la gestión de auditoría, Auditor? Arnoldo, básicamente, yo creo que aquí es fundamental el tema de la adaptabilidad, ¿sí? De podernos nosotros adaptarnos al cambio. Y obviamente, pues entender cuáles son las necesidades y las expectativas de tanto las necesidades de la función de auditoría a nivel de Invercolsa y sus filiales, como las expectativas de nuestros clientes y nuestros grupos de interés. Dentro del análisis, y algo que fue clave para nosotros, pues está el hecho de que el caso del ecosistema que nos ofreció la herramienta, pues es un componente que abarca distintos ámbitos de aplicación de lo que es una organización, todo el tema de gestión de riesgos, la gestión de la función de auditoría interna, pero adicionalmente algo que para nosotros es clave y es algo en lo que estamos trabajando y que es un reto que tenemos previsto para este segundo semestre del año, es la implementación de robotics para entrar en esa onda de lo que es la auditoría continua o la auditoría en línea. Entonces, indudablemente, pues eso yo creo que es un tema importante que la balanza que teníamos para tomar las decisiones pues nos la desequilibró, y por eso decidimos trabajar con ustedes. Rocío, ¿alguna pregunta del público? No, señora, hasta el momento no tenemos preguntas. Tranquilos que en el momento que ya vayan generándose las preguntas, yo las voy a compartir. Muy bien, muy bien. Sí, porque de pronto, como tradicionalmente las preguntas son al final, era bueno recordar que todos los participantes, aquí Andrés está expectante de que aprovechen su experiencia, ¿no? ¿Tú nos puedes contar a grandes rasgos cómo ha sido como el proyecto? O sea, ustedes cómo lo enfocaron, cómo lo han ido desarrollando, cómo lo han priorizado, y como para darnos un poco la idea de que en un grupo tan grande y con esa complejidad, cómo se puede estructurar un proyecto de transformación analítica de la auditoría, y cómo has visto dentro del cambio que se ha vivido en la percepción de la gerencia o los, como tú llamas, las partes interesadas en todo este proceso. O sea, cómo la auditoría está ya incidiendo en la organización. Bien, yo... Mucho tema. No, pues está perfecto. Yo creo que es que al final
la transformación digital es algo que nosotros hemos venido manejando a la par con la maduración de la función de auditoría interna, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, hemos involucrado este componente porque nos encontramos en un momento de la humanidad en donde el tema tecnológico es relevante y pues nosotros como auditores internos o como función no podemos relegarnos de ello, ¿no? Yo les mencionaba que pues dentro de los pilares de un proceso de transformación están las personas, ¿sí? Y ahí hemos tenido retos interesantes, importantes en la medida en que hemos tenido que retarnos a nosotros mismos para entrar en sintonía con lo que tiene que ver el desarrollo tecnológico y cómo incorporamos ese desarrollo tecnológico en nuestra forma de hacer nuestro trabajo, ¿sí? Para ser más eficientes, más ágiles y adaptarnos a las necesidades. Entonces, ese ha sido un aspecto fundamental de nuestro trabajo en estos 2 años que llevamos de proyecto. Trabajar con las personas, generar cultura, ¿sí? Indudablemente. Insisto en estos temas cuando mencionaba el tema tecnológico y cómo se pone el servicio al servicio de los procesos y de la organización, la tecnología, para hacer mejor las cosas. Uno puede tener una muy buena herramienta, pero no es suficiente. Es necesario que existan una cultura de uso, de explotar esa herramienta y que exista también un equipo de trabajo que esté convencido de las bondades o virtudes de sumergirnos en estos temas de desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es como un resumen así de grandes rasgos de la evolución y esto es dinámico, esto no puede parar acá, pues ya estamos viendo cómo sale una tecnología y ya mañana está obsoleta porque el desarrollo tecnológico va a una velocidad abrumadora. Entonces, definitivamente nos toca estar también muy expectantes, ahí hay otro reto interesante de estar muy a la vanguardia y con una mirada, con una visión. El gerente corporativo de auditoría de Ecopetrol habla de una visión prospectiva, ¿sí? Que es como generar distintos escenarios, identificar todos los posibles escenarios y ver a partir de esos escenarios cuál es el que más le conviene a una organización. Bueno, pues nosotros también tenemos una responsabilidad desde auditoría interna y es advertir a nuestros clientes cuáles son esos posibles escenarios a partir de una visión prospectiva y ver cómo incidimos en los procesos para que logremos llegar al escenario deseado. Y eso se tiene que apoyar de una manera importante en el componente tecnológico. Ok. Andrés. Arnoldo, disculpa. Sigue, Rocío. Como nos comprometimos a que vamos respondiendo las preguntas y aprovechando esta pregunta que acaba de hacer don Eduardo y la información que nos comparte Andrés, ya empezaron a llegar las preguntas, Andrés. Entonces, si te parece, vamos a ir empezando a compartir las preguntas contigo. Nos pregunta Ivonne Gisette Díaz. Cordial saludo, Andrés. ¿Serías tan amable de indicarnos un aplicativo que integre de la mejor manera la tecnología con el desarrollo del plan de la auditoría hasta las fases más minuciosas y poder dejar toda la evidencia de la gestión que se realiza? Eso va a la mano de lo que estamos hablando, pero pues entonces si le respondes tú y de pronto le das como el nombre de la herramienta y demás, y pues eso aunado a lo que nos estás compartiendo de experiencia. Ivonne, para Ivonne, muchas gracias, ¿no? Pues yo lo que les puedo comentar es un poco desde la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que a nivel de aplicativos, pues hay varias herramientas que posibilitan el trabajo. Nosotros tomamos la decisión de buscar un aliado y hemos confiado este proceso en GIT y estamos trabajando de la mano con el Highball. Insistir que definitivamente nosotros y por norma que el mismo, digamos, nuestra misma función
nos lo exige. Nosotros tenemos el rol de asegurador y el rol de consultor, ¿sí? Yo creo que el rol en ambos casos es importante que toda esa información que nosotros manejamos, que por la misma definición de lo que es la auditoría interna, que digamos se basa en un método disciplinado, pues se requiere de una herramienta que nos ayude a gestionar nuestro proceso de manera disciplinada y metódica. Y pues nosotros acabamos hace poco de implementar el Haibu. Pero yo creo que no podemos dejar de mirar hacia el futuro y entender que nos tenemos que hacer nuestro trabajo de manera eficiente, y en el instituto, dentro de las perspectivas que se hablan a futuro hacia la profesión, pues se habla del rol como consultor. Eso nos pone unos retos que no son menores, y es en la medida en que nosotros tenemos que ser eficientes, que no es otra cosa distinta a hacer más con los mismos recursos. Nos toca apalancarnos en el componente tecnológico. Es ahí en donde herramientas de análisis, digamos, robóticos, o como lo que nosotros estamos implementando, que es el ACL, pues nos permite llegar a estados, digamos, más avanzados de auditoría, como es el hecho de la auditoría continua o auditoría en línea, para que a partir de ahí desprendamos ciertos recursos para podernos enfocar también en el rol que de unos años para acá se viene enfatizando y se nos viene exigiendo cada vez más, que es la consultoría. Excelente, Andrés. Mil gracias. Dándole continuidad a lo que acabas de decir de auditoría continua, Natasha te pregunta, ¿con qué equipo cuentan para lograr la auditoría continua? ¿Cuáles han sido los tiempos transcurridos desde el planteo de la idea hasta lograr resultados? Esa es una pregunta que te hace, y te hace otra pregunta que también te la voy a dar para que complementemos una sola respuesta. ¿Qué estrategia emplearon ustedes para vender el proyecto dentro de la empresa, tanto a la dirección como al personal? Bueno, frente a la primera pregunta. Si puedes hablarle a Natasha y a la cámara, que te ve. Gracias, Rocío. Natasha. Bueno, bien, nosotros tenemos un equipo, digamos, no es un equipo grande. El equipo de auditoría de Invercolsa y de las filiales controladas está compuesto por 8 personas, ¿sí? Es un poco como para dimensionar que definitivamente la transformación digital en el caso nuestro es algo muy pertinente, porque pues tenemos normalmente las áreas de auditoría, son áreas que tienen pues la limitante de recursos. Entonces nos toca buscar siempre esa evolución en la eficiencia, hacer más con los mismos recursos. Bueno, el reto de que la dirección nos comprara y nos diera la oportunidad y nos respaldaran en este proceso, la verdad es que no fue menor. Pero yo creo que cuando uno tiene un comité de auditoría comprometido con llevar a las organizaciones, a una organización a la vanguardia de lo que está sucediendo en el ámbito económico o en el ámbito donde se mueva una empresa, pues necesariamente el tema de migrar hacia esa transformación digital es importante. Yo creo que hubo ahí, para el caso nuestro, una buena receptividad frente al proyecto cuando lo presentamos. Efectivamente no es fácil porque pues los accionistas, como siempre, como es entendible, pues esperan un retorno de esas inversiones, pero cuando ven en nosotros que estamos mejorando en nuestra forma en el nivel y en la calidad del aseguramiento que nosotros ofrecemos, pues yo creo que de esa manera se retribuye cualquier inversión que se pueda hacer en un proyecto de estos. Excelente, Andrés. Rocío, Señor. yo quiero aprovechar aquí lo que dice Andrés, una cuña, como dicen.
Esa pregunta que hace Natasha es muy pertinente porque precisamente nosotros hemos evidenciado que a veces a la auditoría se le dificulta, digamos, el demostrarle a la alta gerencia el retorno de la inversión cuando quiere invertir en este tipo de tecnologías, ¿sí? Y a veces se recurre a tecnologías pues, que son económicas, pero posiblemente no dan todo digamos, el apoyo que deben tener. GIT ha desarrollado una metodología, ¿sí? Que en cualquier momento podemos compartir con los clientes o con las empresas interesadas, ¿sí? Precisamente para, antes de la adquisición de la solución, apoyarlos en analizar, digamos, las posibilidades, los beneficios y poder proyectar, ¿sí? Y demostrar de alguna forma el retorno de la inversión. Entonces, ese punto, como es tan crítico, nosotros estamos desarrollando una serie de ayudas para que facilitarles ese acceso a la alta gerencia, que a veces es un poco difícil. Y como dice Andrés, todas las auditorías del mundo y de Colombia, ¿sí? Siempre están escasas de recursos. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que la alta gerencia pueda validar antes de la inversión lo que van a recibir. Y ahí, perdón, ¿Tú me vas a Eduardo, preguntar algo? no, es que me da pie para el comentario de Eduardo para mencionar, y es la transformación digital. Hablábamos de una de las herramientas, es de manejar información en la nube, ¿sí? Dependiendo del nivel de madurez de una función de auditoría, cuando una función de auditoría pues está en un estado, digamos, muy maduro, lo más, digamos, seguro que manejen gran cantidad de información, genere mucha información, pero pues esa información esté atomizada en distintos lugares, ¿sí? ¿Qué vimos nosotros como un beneficio de desarrollar un proyecto de esta índole? Y es básicamente, pues uno, hoy en día las inversiones, esas grandes inversiones en infraestructura, en hardware, en software, eso ya no lo están haciendo las propias organizaciones, sino son servicios que se están contratando con compañías expertas en ese sentido. Y en esa medida, cuando uno desarrolla un proyecto de estos, pues está adquiriendo esos beneficios que también tienen que ser cuantificables, y eso también se ve retribuido, tiene un valor económico. Definitivamente el contar con una aplicación que te permita contar con información en línea, de consulta en línea, pero adicionalmente que te resguarde la información, ¿sí? Y sin que tengamos que hacer grandes inversiones en servidores o en sistemas, pues eso nos compensa un poco cualquier inversión que de pronto pueda desarrollarse o realizarse en este sentido. Ok. Rocío, ¿hay más preguntas? Sí, don Eduardo, y me parece interesante compartirlas con Andrés, que pues hay bastante interés. Y esta es una pregunta súper chévere. Que nos la hace Juan Andrés González. ¿Existen otras áreas de la organización vinculadas a este proyecto, Andrés? Sí, la verdad es que nosotros, gracias Juan, Bueno, buena pregunta. Cuando nosotros arrancamos este proyecto, pues obviamente fue con un enfoque 100% de auditoría interna, ¿sí? Pero a nivel de organización, pues también se identifican oportunidades de robustecer y de respaldar de mejor manera procesos claves y estratégicos para una organización, como es todo el tema de la gestión de riesgos. Al final nosotros también basamos nuestro ejercicio profesional en riesgos. Nuestra auditoría debe por definición basarse en riesgos. Entonces venimos también implementando a nivel de la organización el componente de riesgos, y bueno, yo creo que hay opciones de seguir creciendo si hablamos o pensamos así a nivel de temas importantes. Por ejemplo, yo mencionaría lo que tiene que ver con
con la estrategia, ¿sí? No hablo, digamos, directamente de Invercolsa y sus filiales, porque es un tema general que lo he visto en distintas organizaciones, pero realmente las organizaciones, normalmente todo su ejercicio estratégico lo desarrolla de manera muy manual, ¿sí? Muy metódico, con unos estándares muy elevados, pero termina estando desarrollado, apalancado en herramientas un poco digitales. Entonces yo creo que hacia allá también sería un ejercicio interesante de poder mirar hacia allá, involucrar de pronto también la gestión de la estrategia. Yo quisiera de pronto que Andrés nos complementara un poquito más, porque es que esta pregunta me parece que es bien relevante y para el futuro. Entiendo, bueno, no entiendo, o sea, porque si no sería el colmo que no supiera, que ustedes también tienen un área de cumplimiento de SOX, ¿sí? Y Diligent Boards, que es la herramienta también de Diligent. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito de esto y como proyecciones, ¿no? Como que, digamos, sabemos que son proyecciones, pero como más o menos que han visualizado. Bueno, Y Diligent Boards sí, creo que sí lo tienen en esto. sí, nosotros, como lo mencionaba Eduardo, pues vamos paso a paso. La verdad es que si fuera solamente por la implementación de la tecnología, esto sería mucho más rápido, pero pues el componente cultural y el de las personas es el que a veces nos cuesta más. No sería, digamos, no soy yo el más idóneo para responder esa pregunta, pero efectivamente tenemos una dirección de cumplimiento y control interno que también viene trabajando de la mano con nosotros en auditoría interna para robustecer los procesos de gestión de lo que tiene que ver con compliance y control interno. Entonces, por eso les mencionaba que en este momento se viene trabajando en todo el tema de la gestión de riesgos estratégicos y riesgos de proceso, y la idea es poderlo robustecer con el respaldo del componente tecnológico. Gracias, Andrés. Más preguntas, Rocío. Andrés, sí, hay más preguntas. Realmente hay bastantes preguntas, entonces no sé si todavía nos faltan muchas preguntas o si te las voy mencionando, Andrés, y las contestamos rápido para que pues la gente también tenga atendida la solicitud y pues la invitación que les hicimos de que nos fueran haciendo sus preguntas. ¿Te parece? Entonces, Sí, te por voy a supuesto. hacer la pregunta de Luz Estela Segura, y esto es en relación a una respuesta que nos diste ya hace un ratico. Te pregunta cómo desarrollar esas habilidades de consultoría sin quedar inmersos en gestión. No, yo creo que ahí la respuesta está en el MIPP, en el marco de nuestra función. Definitivamente, pues aquí nos salimos un poco del campo tecnológico, pero muy buena pregunta, porque pues son retos interesantes que se nos plantean a nosotros como función de auditoría interna, como profesión. Nosotros a nivel de la profesión, los pilares fundamentales nuestros están la objetividad y la independencia, ¿no? Y tal vez ahí es donde se puede llegar a generar ciertas dificultades si las reglas del juego desde el principio, cuando vamos a participar como consultores, no se dejan claras de manera previa. Entonces, ahí tal vez lo que tenemos que echar mano, y eso ya está inventado, porque eso está inmerso en el marco internacional, en los estándares, de cómo debemos salvaguardar ambos conceptos, tanto la independencia y para que el día de mañana nosotros, si se requiere, podamos también llegar a dar una opinión en un proyecto sobre algo donde hemos ejercido algún rol de consultor. Entonces, es clave de manera previa dejar clara cuáles son esas responsabilidades, cuál es el alcance del trabajo, cuáles son los entregables, en mi caso nuestro, si participamos en un proyecto de consultoría, y dejar también claro a la administración que pues
el día de mañana, si se requiere, pues también podremos entrar a hacer alguna evaluación sobre algún proyecto en donde nosotros hayamos participado. Excelente, Andrés. Mil gracias. Nos pregunta Germán. Señor. Sí, qué pena. La última cuña. De pronto, para complementar la respuesta de... Lo primero que hay que, para poder migrar y adquirir habilidades y conocimientos de consultoría, tenemos que liberar tiempo, porque el grupo de auditoría, como lo mencionaba, siempre es un grupo muy pequeño comparativamente con todos los retos que tiene. Entonces, la fórmula mágica es automatizar el aseguramiento en la medida en que se pueda, al máximo que se pueda. ¿Para qué? Para poder tener tiempo para adquirir esas habilidades de consultoría, para adquirir los conocimientos para ser consultores. Porque definitivamente eso implica capacitarnos en otro campo, cambiarnos el switch, ¿sí? Entonces, si no liberamos tiempo, pues difícilmente lo vamos a lograr. Entonces, una respuesta es la transformación digital para liberar ese tiempo y adquirir esas habilidades. De acuerdo. Muchas gracias Andrés por tu respuesta y don Eduardo por el complemento. Te pregunta Germán Benítez. Germán, gracias por tu pregunta, gracias por acompañarnos en las sesiones. ¿Qué tanta resistencia se percibe o conoces en los cuerpos directivos, juntas, gerencias, ante las inversiones que se requiere realizar y estar actualizando permanentemente hardware, software, capacidades en el personal de auditoría? La inversión debe ser permanente. Pues yo no diría resistencia, yo cambiaría un poco el término, aunque en la práctica pareciese que fuese ese, pero yo creo que es la responsabilidad que puede tener un accionista o un directivo de primer nivel que toma decisiones y es hacer viable un negocio, ¿sí? Y eso claramente pues dificulta un poco y nos reta a nosotros aún más para que logremos ese respaldo y ese apoyo que se necesita para hacer inversiones en términos tecnológicos. Pero yo creo que eso cada vez está más visto. Los directivos, los grandes hombres de negocio que hacen negocios tienen claro que el tema tecnológico es algo que vino para quedarse y que no se puede dejar de un lado. Y eso se mira cuando uno busca un poco qué debates se dan en los centros de pensamiento, en escuelas de negocio, sobre casos de negocio que son reales de empresas que de pronto no vieron, no analizaron el entorno tecnológico en el que se estaban moviendo y como empresas que en un momento eran muy exitosas, de un momento a otro desaparecieron. Definitivamente eso nos lleva a pensar que sí hay que tener una visión, como mencionaba yo anteriormente, prospectiva y ver en qué escenario estamos, pero para también ver los escenarios futuros y ver hacia dónde nos queremos mover. Y ahí el componente tecnológico es fundamental. Excelente. Andrés, mil gracias. Hay una siguiente pregunta que va muy de la mano de la anterior y obviamente te permite complementar esa respuesta. Diego Mauricio Gómez pregunta o dice, cordial saludo. En algunas organizaciones que cuentan en su planta de personal con auditoría interna, se ha percibido el temor de que las soluciones informáticas reemplacen al personal de auditoría. Esto ha generado una comprensible resistencia al cambio cuando se trata de la prestación de servicios públicos. ¿Cuál sería una clave o sugerencia indispensable para afrontar esta realidad? Pues esa es una disyuntiva en la cual nos encontramos en todos los niveles en las distintas capas de la sociedad y es que a futuro la máquina va a reemplazar al hombre. Yo no me considero tan docto en el tema como para decir si allá vamos a llegar o no. Yo creo que definitivamente por lo menos hoy en día sí se requiere la participación en muchas de las etapas de los procesos de la mente humana. Cuando uno mira lo que es la inteligencia artificial, pues al final es a partir de reglas que se aplican sobre la información para identificar patrones, pero yo creo que detrás de ello primero pues está el ser humano que es el que tiene que definir y elaborar esos algoritmos. Siempre pero está detrás. Así es. El ser humano.
Pero adicionalmente, y yo yéndome un poco más pensando desde la órbita del auditor, pues nosotros hablamos y reconocemos temas como la subjetividad como algo importante de cara al análisis que puede desarrollar un auditor, ¿sí? O esa desconfianza que nosotros también llamamos profesional, en donde tenemos que, o escepticismo profesional, en donde tenemos que aplicar nuestro mejor criterio y con rigurosidad para ahondar en los procesos, ese olfato que se dice que tienen los auditores, pues yo no sé si las máquinas con la tecnología actual, Claro, el olfato. exactamente, tengan desarrollado ese olfato para poder identificar posibles riesgos que se estén ahí incubando. Excelente. Andrés, muchas gracias. Ya estamos como súper corticos de tiempo, entonces vamos a hacer como una última pregunta aquí del auditorio y les daríamos paso como para, de pronto si hay una última pregunta ya del equipo de GIT para que podamos hacer un cierre. Nos pregunta Marjorie Jaramillo. Se menciona el componente tecnológico. Desde la experiencia de ustedes, ¿qué tips nos podrían suministrar para apalancar eso en nuestros equipos de auditoría? Yo, desde la experiencia, mencionaría el tema de la mirada hacia lo que es la analítica de datos, ¿sí? Nosotros podemos tener o dar una evaluación mucho más cercana a la realidad y obviamente por el desarrollo de nuestra profesión, gran parte de nuestro trabajo está basado en la selección de muestras y en el análisis con base en muestras. Pero yo creo que la ventaja de lo que trajo la analítica de datos de poder hacer análisis sobre el universo de información es un tema que nos pone a la vanguardia. Yo pensaría que ese es un tema a resaltar en ese aspecto. Los auditores estamos enamorados del muestreo desde hace muchos años, pero el muestreo, digamos, en algunas circunstancias es esencial, pero en otras ya, como pasa con todo, ya tenemos que evolucionar y ya tenemos que darle a la gerencia, ¿sí?, unos resultados totales de todas las operaciones y no por muestreo. Hoy día cuando hacemos muestreo le pasamos un problema a la organización si encontramos problemas, porque la organización tiene que comenzar a buscar el resto de problemas. Cuando nosotros hacemos una auditoría, como lo menciona Andrés, del 100% de las operaciones, ya la organización tiene que corregir el problema, no ponerse a buscar el problema. Imaginemos la cantidad de tiempo y horas, hombre, que vamos a ahorrarle a la organización y es la oportunidad de hacerlo. No sé si Andrés comparte conmigo la Sí, de acuerdo. apreciación. Estoy de acuerdo, Eduardo. Más o menos es una buena síntesis de lo que mencioné. Muchas gracias. Andrés, sigue, Rocío. No. Eso iba a decir, Arnoldo, que tratemos como ya de hacer las preguntas de cierre, tratemos de hacer las preguntas de cierre, Andrés, más por el tiempo, porque se ha generado mucho interés y muchas preguntas. Entonces, ya por efectos de tiempo, si les parece como que hagamos esas preguntas de cierre, son las 10 de la mañana y para que de pronto quitarle unos minuticos, Isabel, nos disculpas, unos minuticos vamos a tomar para hacer el cierre con Andrés y ya daríamos paso a tu charla. Muchas gracias. Gracias. Andrés, mira, yo tengo una inquietud a través de todo el proceso que nos has expuesto de transformación digital, involucrando la solución de Diligent, tanto Hybon, la parte de gestión, que lo has comentado, la parte analítica con auditoría continua. A través de todo este proceso de implementación de resultados que han generado, ¿cómo ha incidido el uso de este tipo de soluciones en la imagen de auditoría ante las áreas de negocio y ante la alta gerencia? Bueno, yo primero mencionar que nosotros, el proyecto es un proyecto de largo aliento, ¿no? Ahora llegábamos una primera etapa que la hemos ya, digamos, finalizado, que es
la implementación del sistema de cara a lo que es la gestión, ¿sí? La herramienta como gestión. Y vamos a arrancar lo que tiene que ver con la Data Analytics y la auditoría en línea. Pero yo creo que en la medida en que nosotros ofrezcamos estos servicios o un servicio de aseguramiento apoyado en un componente tecnológico robusto, pues la percepción de la manera como agregamos valor tiene que ser directamente proporcional. En la medida en que una auditoría en línea o una auditoría continua nos permite ser, ya lo mencionaba, mucho más ágiles y más oportunos en la hora de levantar la mano para advertir un riesgo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Ese es algo que también nosotros somos al final también un área de servicio y tenemos que estar conversando con nuestros clientes internos para ver cómo nos perciben a nosotros, pero en esas conversaciones que uno puede llegar a mantener, inclusive también a nivel del equipo de trabajo propio, pues nosotros nos sentimos mucho más seguros cuando tenemos un soporte que además nos ayuda a hacer nuestro trabajo de una manera mucho más técnica, más metodológica, y que dejamos el manejo que le damos a la información es mucho más estricto porque pues ya la información está colgada en un soporte hecho para tal fin. Entonces, el valor de desarrollar un proyecto de estos, pues la verdad es que es bastante grande. Gracias, Andrés. Yo añadiría, como siempre, la cuña. Pues, el solo hecho de que automaticemos el proceso de gestión de auditoría, que la supervisión del trabajo sea en línea, casi que en tiempo real, ¿sí? Hace que un informe de auditoría, el resultado, que antes podemos demorarnos 2 o 3 meses revisando. Yo fui auditor y conozco todo ese tema de cómo revisar el informe y que el auditor y que el jefe y que el supervisor, ¿sí? Según la estructura y según el tamaño. Era una labor que el informe perfectamente, los resultados salían 2, 3, puede que, bueno, no, yo no creo que más allá, pero más o menos. Con un proceso automatizado, casi que podemos decir que el informe, sin ser muy optimistas, está a los 3 días el informe final o pone una semana del resultado de la auditoría. Entonces, ese recorte de tiempo y esa oportunidad, obviamente que para la alta gerencia y para las áreas de negocio, pues es fundamental. La oportunidad. Ok, de acuerdo. Pero, Rocío, estamos en tus manos. No, don Eduardo, pues ya nosotros comunicamos que finalizaban las preguntas aquí en el chat. No sé si ya también las preguntas que teníamos preparadas para Andrés finalizaron. Pues yo creo que ya salvo que Andrés quiera hacer alguna cuña final. Agradecerles por la invitación. Yo creo que a nosotros desde la profesión nos toca ir integrando los distintos participantes, los actores de esta profesión para generar ideas de cómo afrontamos el futuro, que el futuro es hoy, eso ya no podemos ir pensando que eso va a ser para dentro de 5 o 10 años. Entonces, irnos reinventando y al final ir migrando también con la misma evolución, la misma velocidad que está migrando cualquier escenario de la vida humana, porque es que esto está muy cambiante. Demasiado rápido. Sí, así es. Y no podemos quedarnos rezagados los auditores de ese tema, esa realidad. Bueno, Andrés, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu acompañamiento, por tu disposición, por toda la información súper interesante que compartiste con la gente. De verdad, muchas gracias. Ya que estás acá con don Eduardo, con Arnoldo, también muchas gracias a ustedes. Novedades o cosas adicionales que hayan surgiendo que por lo general pasan después de las charlas, pues te las haremos saber. De nuevo, gracias a todos por el tiempo, por la participación y bueno, esperamos contar con la participación de Invercolsa en nuevas versiones del Summit, para que ya nos cuentes cómo han seguido evolucionando las etapas del proyecto que nos comentas y demás, porque como tú dices, esto sigue en el tiempo y esperamos que pues también tengamos el placer de contar con tu participación en las siguientes versiones. De nuevo, mil gracias.
Encantado, si recibo una nueva invitación, aquí estaré. Muchas Dentro gracias. de un año nos puedes contar cómo vamos. Claro que sí. Ok. Muy amable, Excelente. Andrés. Gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias a todos. Isabel, no sé si ya estás